Voy a invitarles a abrir sus Biblias para tener una lectura. Allí vamos a leer un salmo para comenzar, el Salmo 145 de la palabra de Dios. Allí está la alabanza por la bondad y el poder de Dios que se manifiesta en cada uno de nosotros. Salmo 145. Si todos lo tienen, dice así la palabra de Dios: alabanza por la bondad y el poder de Dios. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciarás tus poderosos hechos, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia. En tus hechos maravillosos meditaré, del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es de todos los siglos y tu señoría en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú le das tu comida, su tiempo. Abre tu mano y colmas de bendiciones a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirán asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. El tema allí de este mensaje, en realidad lo traje un poco aleatorio porque después, más adelante, vamos a traer quizás un estudio para hacer para estudiar lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero el Señor puso aquí en mi corazón que Jesucristo establece una relación única con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y sin duda nosotros como hijos de Dios, como miembros ya, quizás un poco voy a seguir usando la palabra veterano, ¿verdad? De tantos años en el ministerio, y uno mirando ve, como decía Juan Carlos, este mundo que está inquieto, ¿verdad? Los tiempos un poco han cambiado, y para los jóvenes, creo que han escuchado, el Señor está pronto, ¿verdad?, en su venida. Y que Él nos encuentre, ¿verdad?, velando en su iglesia, orando uno por otro, en unión y comunión con el Señor, ¿verdad? Que no nos agarre desprevenidos, ¿verdad? A veces nuestras iglesias están un poco vacías, o a veces hablamos nosotros, digo, nuestras iglesias, antiguamente había más personas, pero ¿dónde están esas personas? Bueno, el tiempo es hoy, ¿verdad? Día a día. El Señor tiene su palabra para hoy. Ustedes van a escuchar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Sin duda vamos a salir bendecidos, ¿verdad? Pero que sea la exhortación del Señor, que no sea mi mensaje, ¿verdad? Que este mensaje sea del Señor para cada uno de ustedes, ¿sí?
Mira, así lo titulé: Jesucristo estableció una relación única. Allí, como leímos el Salmo 145, vieron que David alababa y glorificaba a Dios, ¿verdad? Hablaba del poder, la grandeza, la justicia, la compasión y la fidelidad de Dios. David nos recuerda que Dios es soberano y que todas las cosas vienen de Él. También nos recuerda que Dios es bueno, amoroso, ¿verdad? Y para siempre dispuesto a perdonar y mostrar misericordia para cada uno de nosotros. Algunos los conozco y otros no. Quizás seamos todos convertidos, quizás haya alguien que todavía no tomó una decisión por Cristo. Y Dios quiera sea hoy el día, ¿verdad? El escuchar de su palabra, que pase de muerte a vida, ¿verdad? Siempre está la oportunidad que el Señor pueda obrar en el corazón de aquellas vidas que no conocen al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Voy a leer, para empezar con el mensaje, Lucas capítulo 9, vamos a leer Lucas capítulo 9, del versículo 1 hasta el 6. Allí vemos la misión de los 12 discípulos del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 9. Así Jesucristo prepara a varones, a hombres, para tener esa comisión, para llevar de la palabra de Dios, ¿verdad? Lucas 9, dice así la palabra de Dios: y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no tomáis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid del polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaron por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Queridos, allí habiendo reunido el Señor Jesucristo a sus discípulos con el poder de la autoridad sobre todos de los demonios para sanar las enfermedades. Los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. El Señor en su palabra nos dice que nosotros debemos predicar del Evangelio, ¿verdad? Hay muchas personas que están enfermas allá afuera, ¿verdad? Pero ayer en la tarde tuvimos un encuentro con mi hijo. Yo veía, hay gente, que ya está mal. Antes le decíamos está mal espiritual, pero es tanta la cantidad de gente que está tan vacía del conocimiento de la palabra de Dios que ya no tiene rumbo, ¿verdad? Bueno, ni hablemos de lo que es la adicción, ¿verdad?, que toman cada uno. Cada vez crece más y crece más. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Nos preguntamos, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo nosotros con la palabra del Señor? El Señor nos mandó una comisión. Y allí, continuando, les dijo el Señor Jesucristo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Queridos, allí el Señor mandó una misión y no es solitaria, ¿verdad? Él mandó de 2 en 2 a los discípulos del Señor. Jesucristo envió a los discípulos de 2 en 2 para que se apoyaran, se animaran y se fortalecieran mutuamente. Y el cual nosotros hacemos, ¿verdad?, en nuestra iglesia, donde nos congregamos como varones, como damas, y allí está, ¿verdad?,
el animarnos unos a otros, ¿verdad? El fortalecernos mutuamente, porque esta es la casa de Dios, es nuestra familia, ¿verdad? Y aquí tenemos esta oportunidad de poder amarnos, de poder exhortarnos, de poder ayudarnos y traer nuestras cargas y de orar unos por otros, ¿verdad? Para que las cargas sean más livianas. Esto, queridos, prefigura la esencia de la iglesia, que es una comunidad quizás colegial, cooperativa, llena del Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, viajar ligeros, dice Jesús. Jesús les pidió a los discípulos que no llevaran nada más que un bastón, una sandalia, que se quedaran en las casas donde entraban. Esto les recuerda a las riquezas, ¿verdad?, de este mundo, al deseo del reconocimiento, el orgullo personal, ¿verdad?, pueden afrontar y deliberar de amor y hacer el bien. Ser testigo de la fe, dice su palabra. Jesús los llama a ser testigos vivos de la fe, salir de nuestra zona de confort, ¿verdad? Porque quizás nosotros nos acostumbramos a vivir vidas de confort, ¿verdad? Estamos cómodos y a veces el Señor nos sacude un poquito, ¿verdad? Porque el Señor tiene el control de nuestras vidas y nos ve allí cristianos parece que firmes, ¿verdad? Pero el Señor nos da un sacudón porque estamos en una zona de confort. Yo siempre digo, y siempre lo comento a Sandra, que cuando parece que estuviera todo calmado, digo, algo va a pasar, porque no puede ser, digo, vosotros, los cristianos sabemos que tenemos pruebas siempre, y son para crecimiento espiritual, ¿no? Porque cuando hay pruebas, uno se aferra a la palabra del Señor, el libro de la vida, yo digo, aquí este es el libro de la vida, donde podemos tener los consejos, ¿verdad? El ánimo, ¿verdad? Lo tenemos aquí en la palabra de Dios. Dice, ser testigo de la fe. Allí Jesús les mandaba, bueno, a predicar de Cristo. Profetizar. Debemos profetizar más allá de lo que los mensajes sean aceptados o no por cada uno de nosotros. Nosotros debemos predicar de la palabra de Dios, ¿verdad? El Señor nos manda a predicar la palabra de Dios. Dice Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Debemos predicar la gracia. Por gracia fuimos salvos, ¿verdad? Por gracia fuimos salvos. No es por don nuestro, sino por el don que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y fuimos salvos por gracia. Queridos, el deseo de Cristo para nuestra iglesia, para cada uno de nosotros, como miembros, como hermanos de la iglesia, Jesucristo estableció una relación única con los 12 apóstoles, ¿verdad? La relación única con el Señor es lo que creo que está un poquito fallando, ¿verdad? Porque si ustedes rascan un poquito en lo que es a veces el problema, ¿verdad? El desánimo, el que no querer venir a congregarse, el no comunicarse, el apartarse, creo que falta de comunión con el Señor. Si nosotros estamos bien con el Señor, queremos tener comunión con los hermanos, ¿verdad? Queremos venir a la iglesia, queremos escuchar de la palabra del Señor, ¿verdad? Pero si estamos bien nosotros. No es porque venimos a la iglesia si estando mal. Bueno, podemos venir a la iglesia porque también denles la oportunidad de aquí, de este púlpito, escuchar la sana doctrina, lo que es la palabra de Dios, el cual vamos a salir bendecidos cada uno de nosotros, ¿verdad? Vamos a salir edificados. Pero queridos, allí el Señor Jesús tenía con los 12 discípulos una única relación con los 12 apóstoles. Una relación que ninguna otra persona lo tenía, ¿verdad? Una relación también extendió a todos aquellos que quisiesen ser discípulos. A vivir así se definió como un estilo de vida. Nosotros tenemos que ser pequeños Cristos, ¿verdad? Como decía Juan Carlos, tenemos que predicar, ser testimonio, pero tenemos que ser pequeños Cristos dentro de la iglesia. Tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y eso es la palabra de Dios. Yo siempre digo en cada mensaje, la palabra de Dios es tan sencilla, ¿verdad? Es tan sencilla para ese corazón que necesita, ¿verdad? Que quizás tenga carisma, quizás sea persona buena, pero necesitan ese corazón. Hay un vacío en el corazón. ¿Y qué necesitan? Del Señor Jesucristo. Queridos, la enseñanza diferente a los demás de la época, de ese tiempo de Jesucristo,
dejar un ejemplo en todos, ¿verdad? Jesucristo quiere hacer lo mismo con su iglesia hoy. Allí, como leíamos en Lucas 1.9, quizás 1.9 del 1 al 6, como leímos, lo que hizo con los apóstoles, lo que hizo con los apóstoles, ¿verdad? Allí tuvo una comunión íntima con cada uno de los apóstoles. Y eso lo que quiere repetir con cada uno de nosotros hoy en día, ¿verdad? Hoy es el día de gracia, hoy es el día de salvación, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo quiere tratar con nuestras vidas hoy, ¿verdad? Estamos leyendo de tiempo pasado, bueno, Jesucristo allí estuvo con los discípulos, pero la palabra de Dios es hoy para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y allí los apóstoles respondieron a un llamado, dice, síganme. Y nosotros también queremos seguir al Señor Jesucristo, anhelamos seguir al Señor Jesucristo como sus hijos, ¿verdad? Las vidas de ellos fueron transformadas. Nosotros cuando aceptamos al Señor Jesucristo, nuestras vidas fue transformada, ¿verdad? También fue transformada nuestras vidas, ¿verdad? Dice, los apóstoles recibieron instrucciones del Señor Jesucristo. Hoy nosotros a través de la palabra del Señor recibimos esas instrucciones, ¿verdad? No es porque no estamos recibiendo de la palabra del Señor, ¿verdad? No dudo que no estén recibiendo la palabra del Señor a través de este púlpito, ¿verdad? Que se abra todos los domingos, los días de reuniones de varones, reuniones de damas, escuelita dominical, se abre la palabra de Dios. Estamos recibiendo las instrucciones del Señor Jesucristo, ¿verdad? Queridos, los apóstoles fueron comisionados. Nosotros también somos comisionados, ¿verdad? Y Cristo fomentó un espíritu de unidad, comunidad entre los apóstoles. Nosotros también deseamos vivir esa comunidad, esa fraternidad, ¿verdad? Como decía el Señor, un espíritu de unidad, ¿verdad? De comunidad entre los apóstoles. Eso es lo que nosotros también deseamos, ¿verdad? A veces vemos un poquito de división en nuestra iglesia, pero es porque dejamos que flore un poquito la carne, no el espíritu, ¿verdad? Porque ya venimos mal de nuestro hogar, no venimos con esa comunión con el Señor, venimos con la actitud de la carne y nos sentamos allí, a veces tenemos un poco de dificultades uno con otro. Parece que no queremos ser individualistas, uno cada uno, no me pregunte cómo estoy porque no estoy muy bien, ¿verdad? Tenemos esa actitud un poquito pero es porque venimos mal, porque no tenemos esa comunión diaria con el Señor, ¿verdad? Es tan importante, queridos hermanos, el tener ese devocional de mañana o en la tarde o cuando apartar un tiempo con el Señor y hablar con el Señor, que el Señor tiene para mí, que el Señor tiene para mí en este día, ¿verdad? Y ahí comenzar el día, ¿verdad? Es tan precioso, es tan el gozo de estar con el Señor en todo momento, ¿verdad? Bueno, seleccionó a estos 12 hombres, fueron 12 los que, de entre los miles, que empezaron a trabajar con el Señor, y el Señor los instruyó, los amonestó, ¿verdad? Los enseñó, tuvo la unión con ellos, y el Señor regresaba al Padre. Estableció un vínculo cercano con ellos, los atrajo al mismo, se quedó con ellos, vivió con ellos, compartió con ellos, sufrió con ellos, gozó con ellos, nunca ocultó nada, se mostró con ellos y no guardó nada, lo que tenía para decir para cada uno de los 12 discípulos. Y la palabra está todo escrito, queridos hermanos. No hay nada que esté oculto que nosotros no podamos saber. Nosotros abrimos la palabra del Señor y es el libro de la vida, ¿verdad? Para cada una de nuestras situaciones, de nuestras vidas, ¿verdad? Demandó obediencia. El Señor demandó obediencia, pero dijo, los atrajo al mismo, ¿verdad? Como decía, Él sufrió con ellos, gozó con ellos y nunca ocultó nada, ¿verdad? Pero Él demandó obediencia. Nosotros que tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, ¿verdad? Nunca pidió una perfección, tampoco inteligencia, solamente demandó que fueran fieles al Señor, ¿verdad? Que estuvieran dispuestos a negarse a sí mismos de bien a otros del reino de Dios, ¿verdad? Negarse a sí mismo en bien de otros y en el bien del reino de Dios. Le mostró cómo vivir
practicando la oración. Qué lindo es orar, ¿verdad? Qué lindo tener comunión con el Señor. Allí le enseñó a orar, escudriñando las Escrituras, sirviendo, compartiendo el Evangelio de una forma natural y libre. Queridos, cuando nosotros estamos en comunión con el Señor, ¿verdad? Y tenemos ese devocional diario que yo digo, el leer, el compartir, y por eso hablo de la libertad natural que tiene un cristiano de hablar del Señor. Se nos va la vergüenza, se nos va la timidez. Yo era un chico muy tímido. El Señor obró en mi vida de una manera que yo, solo el Señor. No me pregunten, cómo fue, ¿verdad? Yo no soy pastor, pero el Señor ha obrado en mi vida. Yo me llamo así como un evangelista llevando el Evangelio a cada criatura, ¿verdad? El Señor me ha usado en la iglesia. He tenido un periodo de diaconado, he aprendido de muchos años, ¿verdad? El Señor trató con mi vida, con mi corazón. He tenido pruebas, ¿verdad? Pero es para enseñanza. Y no me siento que sé, porque me acuerdo Úrsula que decía con sus años, Eduardo, estamos aprendiendo. Si ella la recuerdan con muchos años, casi 100 años. Si ella estaba aprendiendo con casi 100 años, se puede imaginar 50, me achiqué, Ovidio, con 50 años, digo, me quedan 50 años más para aprender, que el Señor trate con mi vida, con mi corazón, ¿verdad? Queridos, les animo. Les asignó tareas el Señor Jesucristo, les pidió que hicieran siempre la voluntad del Padre, les llamaba para que hiciese y dieran cuenta, bueno, los delegaba, ¿verdad? Y el Señor esperaba que hubiesen frutos. Jesucristo esperaba que en sus vidas se reprodujeran la vida de otros. Cuando predicamos de la palabra de Dios, cuando somos testimonios vivos de la palabra de Dios, el Señor espera que haya fruto, ¿verdad? Y ahí están los frutos, ¿verdad? Hermanos, cada privilegio conlleva una responsabilidad. Y aquí está la cosa. ¿Quién quiere responsabilidad de hoy en día? Son muy pocos los que quieren responsabilidad, ¿verdad? Queremos estar cómodos, eso es lo que yo hablaba del confort, ¿verdad? El escuchar de la palabra de Dios. Eduardo, no me lo explique, yo sé cómo es. Yo soy un cristiano, yo ya conozco, pero no me muevas del confort, ¿verdad? El estar allí en este privilegio, pero no queremos responsabilidades, ¿verdad? Porque conlleva otras cosas, las responsabilidades. No, ¿verdad? Pero hermanos, les voy a explicar. No podemos tener una vida sin la otra. No podemos tener el privilegio que el Señor nos da a cada uno de nosotros como creyentes, ¿verdad? Sin responsabilidades. Si quiero gozar del privilegio, queridos hermanos, mi ejemplo es un poco pobre, pero si quiero gozar del privilegio de tener un auto, nosotros viajamos a Artigas siempre, Sandra es de allí, hay un ministerio allí, el cual servimos también, estamos yendo, a veces, el año pasado fuimos casi todos los fines de semana largos, cayeron lindos los fines de semana, este año creo que no caen muy lindos, los fines de semana largos, íbamos a Taller Artigas, y le hablaba del confort del auto. Pero ¿por qué hay un buen confort en el auto? Porque le hago un buen mantenimiento. Entonces le hago un buen mantenimiento y es lindo andar en un auto que no haga ruido, ¿verdad? Y así es nuestras vidas. Si el Señor realmente obra en nuestras vidas, ¿verdad? Digo, perdonen que es muy pobre mi ejemplo, ¿verdad? Si quiero gozar de un privilegio de un auto, necesito mantenerlo en buenas condiciones. Si quiero casarme, debo cumplir con los deberes matrimoniales y si quiero trabajar, debo cumplir con las responsabilidades. Hoy por hoy, queridos hermanos, y eso lo hablo con mi esposa, hoy por hoy, perdonen los jóvenes, pero no quieren responsabilidad de trabajo. Algunos, ¿no? Algunos, no todos. No vamos a generalizar porque si no, no salgo hoy por este pasillo. Pero hay jóvenes que no... O sea, lo mínimo, digo, tu responsabilidad es dejar esto aquí y no dejarlo así. Pero hay un joven lo deja así y digo, pero no te dije que fuera así. Bueno, pero yo se lo dejé. Digo, ¿me entienden? Digo, mi ejemplo es un poco pobre, ¿verdad? Pero es así. No toman la responsabilidad. Quieren trabajar, pero no quieren tomar responsabilidades,
¿verdad? Sin embargo, queridos, dentro del mundo cristianos llamados comúnmente evangélicos, algunos tienen el concepto de que una vez que fueron salvos, bueno, ya está, ya no hay nada para hacer, ¿verdad? Fuimos salvos, venimos a las reuniones, sin responsabilidades. Queridos, qué interesante sería si una vez que una persona fuera salva, Dios nos llevara directamente al cielo. Imagínense, nos salva, fue un salva y nos vamos al cielo. ¿Qué pasa con estas vidas que estamos viviendo aquí, querido? Así ya no habría más problemas de tentación. Este mundo está lleno, la tentación está, yo no dejé mi celular, pero la tentación está en nuestros ojos, en nuestras manos, está cada vez la tecnología bien usada, está bien, pero mal usada es tentación, ¿verdad? Lo que es la tecnología del celular. Querido, si fuéramos salvos, dice, ¿no? Nos libraríamos de tentación quizás, ¿verdad? No tendríamos que orar, no tendríamos que leer la Biblia, no tendríamos que estudiar la palabra del Señor, no asistiríamos a la iglesia, ¿verdad? No ofrendaríamos, ¿verdad? Son cristianos, pero aceptan la responsabilidad, pero no aceptan sostener quizás la obra de Dios. O sea, no entienden lo que es esto. ¿A qué voy, queridos hermanos? Nosotros voy revuelta hoy con esto, disculpe Ovidio, que voy a lo que es el veterano y queremos dejar este testimonio, ¿verdad? Como personas grandes y como personas que hemos tenido nuestras pruebas, ¿verdad? Pero queremos dejar a la iglesia, a los jóvenes, esa responsabilidad, ¿verdad? De llevar la iglesia adelante, de llevar la palabra del Señor, de no desanimarse, ¿verdad? De no desanimarse. Queridos, pero Dios nos lleva quizás al cielo una vez, estoy entrenando aquí, imagínense que, voy a seguir con esto, imagínense que somos salvos, pero ¿qué pasa con nuestra madurez espiritual? ¿Verdad? ¿Qué pasa con los frutos? ¿Verdad? Y muchas cosas más. Pero Dios nos tiene quizás aquí. Ustedes se preguntan, ¿Dios todavía nos tiene aquí? De muchos años estamos predicando, el Señor viene pronto, el Señor no viene pronto. 1000 años son como un día, ¿no? Para el Señor. El Señor nos tiene aquí. Más bien, queridos hermanos, que el Señor quiere que crezcamos en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que sin duda para Él sea la gloria y para siempre va a ser, ¿verdad? Para Él va a ser. Dice la palabra de Dios en 2 Pedro 3:18. La esperanza que juntamente con el privilegio de ser salvo, aceptamos nuestras responsabilidades como hijos y hijas que somos de Él, somos hijos de Dios. El Señor fue el que obró nuestras vidas, obró nuestros corazones con un propósito. Él tiene un propósito para cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Yo cuando recién el Señor obró en mi vida, yo era nuevito, quería hacer todo, quería predicar, quería pintar, porque es el primer nacimiento y uno quiere hacer todo y a veces atropella cosas y comete errores, ¿verdad? Porque en ese primer amor de querer hacer las cosas, ¿verdad? A veces comete errores. Pero el Señor me ha tratado con mi vida, ¿verdad? Él ha tratado con mi vida y me ha moldeado, ¿verdad? Y ese es el propósito del Señor para cada uno de nosotros, ¿verdad? Veamos algunos privilegios, queridos hermanos, y responsabilidades de disfrutar de lo que somos como cristianos, que han nacido de nuevo del Espíritu Santo. Uno de los primeros privilegios de cristianos es saber que somos hijos de Dios, ¿verdad? Eso es uno de los primeros privilegios, que somos hijos de Dios. El Señor nos eligió a nosotros. Somos salvos por gracia, porque el Señor nos eligió primero, ¿verdad? No es porque nosotros quisimos salvarnos, sino que el Señor nos eligió primero a cada uno de nosotros. Dice así la palabra de Dios en 1 Juan 4:19, todos somos criaturas de Dios porque Él nos formó, Él nos amó primero.
Pero el pecado nos convirtió como hijos del diablo, ¿verdad? Cristo les dijo a los fariseos que eran hijos del diablo porque las obras del diablo hacían. Querido, como le decía, como cristianos tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Este mundo está atento allí para que nosotros caigamos. Tenemos un enemigo, es el diablo, ¿verdad? Él no está gozoso que podamos reunirnos y compartir la palabra de Dios. Él va a traer su guerra, ¿verdad? Va a traer sus pruebas, pero con el Señor somos más que vencedores, ¿verdad? Cristo le dijo a los fariseos allí que ellos eran hijos del diablo porque las obras del diablo se hacían. El morir Cristo en el Calvario y aceptarle como nuestro Salvador, llegamos a ser hijos de Dios nuevamente. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y el corazón de toda persona, hay un vacío en el corazón, como recién lo decía, ¿verdad? Hay un vacío en el corazón, el cual solo el Señor puede llenarlo, ¿verdad? Allí. La primera responsabilidad como cristiano, queridos hermanos, para Dios es adorarle, reconocerlo como es, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, ¿verdad? Ese Dios trino, como decía, Padre, Hijo y Dios Espíritu Santo. Si el cristiano no adora a Dios de todo corazón, con sinceridad, terminará adorando a cualquier otro Dios, a cualquier otra cosa, ¿verdad? Quizás el dinero, quizás la fama, quizás el buen nombre, ¿verdad? Está muy difícil, está muy difícil. Yo sé que digo, todos los tiempos son difíciles para cada uno. Está muy difícil, ¿verdad? Pero el mundo nos atrapa. Nosotros, queridos hermanos, no tenemos que permitir que el mundo entre a la casa de Dios. Nosotros tenemos que salir y predicar el Evangelio al mundo, ¿verdad? Esas modalidades nuevas que hay nos van atrapando, la tecnología nos va atrapando, todo porque entra por los ojos, todos los oídos, ¿verdad? Todo el mundo, bueno, el enemigo es audaz, ¿verdad? Él sabe cuál es nuestra debilidad y va entrando por los ojos, por los oídos, nos desanima, ¿verdad? Pues, ¿qué hago allá aquí? Digo, nada pasa de moda. La palabra de Dios es hoy y para siempre. Ella no pasa de moda, queridos hermanos. Querido, le adoramos al Señor cuando leemos nuestras Biblias, cuando oramos, cuando cantamos, o sea, en privado, en la iglesia, ¿verdad? Y un día pasaremos a la eternidad con Cristo Jesús. ¿Y qué hay de este tiempo? Como decía, que nosotros no fuimos salvos y no nos fuimos al cielo, sino el Señor nos tiene aquí, ¿verdad? ¿Y qué hay de este tiempo que el Señor nos tiene aquí? Pues nosotros vamos a ir a la eternidad, ¿verdad? Según la Biblia dice, todos vivirán eternamente. El asunto aquí, queridos hermanos, y vuelvo a repetirle, según la Biblia, todos viviremos eternamente. El asunto es, ¿dónde pasaremos la eternidad? Porque aquí está la palabra de Dios, dice, habla solamente de dos lugares, ¿verdad? Donde las personas vivirán eternamente, o el cielo o el infierno. Nadie quiere estar en el infierno, ¿verdad? Hay dos opciones. No olvidemos, queridos hermanos, las promesas que tiene el Señor para nosotros. Voy a hablar de aquellos que no tomaron aún una decisión por Cristo Jesús, como decía nuevamente. No los conozco a todos, pero quizás hoy sea una decisión por Cristo. Hay dos eternidades, o el cielo o el infierno. Queridos hermanos, estemos orando fuertemente para que haya más almas que se conviertan a Cristo, más personas. Seamos pequeños, Cristo, donde estemos. Si somos poquitos, somos lo que el Señor quiere tratar con nuestras vidas, nuestros corazones. Los animos como iglesia, ¿verdad? El tener la comunión con el Señor, el tener la comunión con el Señor. Queridos, nosotros compartiendo y respaldan nuestras palabras que somos hijos de Dios. Si yo testifico que soy hijo de Dios y no lo obedezco,
no estoy aceptando mi responsabilidad, lo que hablaba ahora, ¿verdad? Hay un dicho que dice, tus hechos hablan fuertemente de lo que uno dice, ¿verdad? Uno dice una cosa y es otra. O lo que yo digo, hagan lo que yo digo y no lo que yo hago, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es la que nos edifica. Los nombres están escritos en el libro de la vida, queridos hermanos. Allí en Apocalipsis 21, 27 dice, no entrarán en el cielo ninguna cosa inmunda que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. El mismo libro, en el capítulo 20 del versículo 15, también leemos, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dios quiere que estemos todos inscritos en el libro de la vida, ¿verdad? Qué gran privilegio para cada uno de nosotros estar inscrito en el libro de la vida, ¿verdad? Pero también acarrea nuestras responsabilidades. Si somos cristianos tenemos que tener nuestras responsabilidades hacia Dios, hacia el Señor, el cual obró nuestras vidas, ¿verdad? Él quiere que crezcamos en el conocimiento de su palabra. Mis ejemplos son muy pobres, pero ¿qué hay si hoy yo traigo la palabra, ¿verdad? Y para ustedes fue el almuerzo espiritual, o la cena, como lo quieran, o la merienda, o estamos en la tarde, fue la merienda espiritual que tuvieron en la semana nomás, ¿verdad? Yo traigo un pescado y de aquí salen todos satisfechos, ¿verdad? Fue lo que les traje, salieron alimentados espiritualmente. Pero queridos hermanos, vuelvo a insistir, cuando se predica la palabra de Dios, lo que el Señor nos habla en el Espíritu, lo que nosotros tenemos que enseñar es cómo pescar para alimentarse todos los días. Que esto no sea solamente un desayuno, un almuerzo para alimentarlos hoy, y durante la semana no pasó nada, no hubo comunión con el Señor, no hubo un almuerzo, no hubo no sé si me entiende, es muy pobre mi ejemplo, ¿verdad? Pero yo les tengo que enseñar a través de la palabra de Dios cómo pescar para ustedes poder alimentarse. Espiritualmente estoy hablando, ¿verdad? Esto lo dice la palabra de Dios. Yo no puedo traer un almuerzo para que ustedes durante la semana van a pasar hambre. Ustedes tienen que alimentarse día a día, ¿verdad? Para que haya un crecimiento espiritual. Y, queridos, allí a veces asistimos a las reuniones, no venimos a la iglesia, ¿verdad? O venimos pocas veces, ¿verdad? ¿Y cómo nos alimentamos? La Biblia encontramos pasajes que quizás sean difíciles de entender, pero hay hermanos preparados. Sin duda que aquí hay hermanos preparados que nos pueden ayudar cómo alimentarnos día a día, ¿verdad? Tener ese mensaje diario para alimentarnos. Queridos, el gozar y disfrutar de una vida cristiana, todo cristiano debe vivir una vida de abundancia, ¿verdad? Tenemos que vivir esa vida de abundancia cada uno de nosotros. Dice Juan 10:10, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y me pregunto, ¿por qué es que hay tantos cristianos que nunca crecen espiritualmente? Ustedes se preguntan, yo veo un hermano que toda la vida fue un cristiano que ahí estuvo, así, no tuvo un crecimiento espiritual. ¿Me entienden? Porque es lo que es el alimento espiritual, lo que nos hace crecer día a día. Viven una vida sin orar, viven una vida sin leer la palabra de Dios, asisten poco, raras veces, ¿verdad? Y este es un privilegio que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Para vivir esta clase de vida es necesario creer que todo es posible por la ayuda de Dios. Todo creyente debe vivir en un plano quizás elevado, sirviendo a Dios de todo corazón, gozándose en su Creador, que es el Señor Jesucristo. El principio que Cristo
Allí Cristo pagó toda la culpa de nuestros pecados, ¿verdad? Dice, le voy a leer aquí el pasaje, es muy conocido, Isaías 53, versículos 4 y 5, si quieren leerlos así conmigo. Allí Isaías describe el sufrimiento de Cristo de la siguiente manera. Fue el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nuestros pecados. ¿Y cómo no sentirnos privilegiados, verdad? Si Él pagó ese precio. Dice la palabra de Dios, Isaías 53, versículos 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras ofrendas y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Qué preciosa la palabra de Dios, ¿verdad? El sufrimiento que tuvo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. No merecemos nada, queridos hermanos. Y es por gracia que el Señor pagó ese precio tan grande en la cruz del Calvario por cada uno de nuestros pecados, ¿verdad? Ustedes recuerdan la película de Mel Gibson, ¿no? Mel Gibson, La Pasión de Cristo, ahí está, La Pasión de Cristo, donde describe de una manera, bueno, escalofriante, ¿verdad? El sufrimiento de Dios allí, nosotros lo vemos. Queridos, no solo fue el sufrimiento físico que tuvo el Señor Jesucristo. Imagínense el sufrimiento moral por la crucifixión. Para Él, esa crucifixión que solamente era para los criminales, para los ladrones, para la peor de la sociedad. Y Él estuvo allí, queridos hermanos, ¿verdad? Colgado en la cruz del Calvario, derramando su sangre tan preciosa a favor nuestro. Queridos, imagínense allí, y no podemos olvidar esto, ¿verdad? No olvidemos el sufrimiento espiritual que tuvo el Señor Jesucristo y gritó con angustia allí en la cruz y Él clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso no es para menos, querido. Y fue la única vez en su vida para la que llamó a su Padre Dios. Dios mismo volteó el rostro a su Hijo unigénito. Su amado Hijo, Cristo Jesús, el Cordero de Dios, fue inmolado y molido por todos nuestros pecados. Él pagó el precio tan precioso, ese precio no merecíamos. Nosotros merecíamos estar colgados en esa cruz, queridos hermanos. Pero Él por gracia obró nuestras vidas, nuestros corazones. Recuerden el principio del mensaje. La comisión que el Señor preparó. El Señor nos prepara día a día para que llevemos el Evangelio. Y entonces nos preguntamos, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es el privilegio que el Señor nos da a cada uno? Es servirle, involucrarnos en las cosas de Dios, vivir y servir donde existimos en nuestra iglesia. Los apóstoles de Cristo los llamó, los preparó, los envió a servir. Cristo mismo dijo, Él vino a servir y no a ser servido, ¿verdad? El Señor Jesucristo, nuestro Salvador, queridos hermanos, tenemos ese gran privilegio, el cual pagó nuestra culpa allí en la cruz del Calvario. Merecíamos nosotros estar allí, ¿verdad? Y Él pagó ese precio tan precioso. Él está allí en la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Él lo dejó el Espíritu Santo, el cual nos exhorta, el cual nos anima, ¿verdad?, a predicar del Evangelio, de la palabra de Dios. Los animo, queridos hermanos, como iglesias, individualmente, tengamos ese devocional diario con el Señor, esa comunión íntima con el Señor. Si venimos desde casa ya con algo digerido, cuando el predicador esté en el púlpito hablando de la palabra de Dios, no nos vamos a dormir. No nos vamos a dormir porque, pero yo leí esto, lo que está hablando el pastor allí en el púlpito es el que el Señor está tratando conmigo. Y yo no los conozco, pero el Señor sí conoce cada corazón, ¿verdad? Y puedo asegurar, queridos hermanos, que el Señor tiene
un propósito para cada una de sus vidas. Yo los animo para seguir orando, para seguir llevando de la palabra de Dios, para tener un crecimiento espiritual individualmente y como iglesia. Tenemos el privilegio de que nuestro Señor Salvador Jesucristo, bueno, allí está en la diestra del Padre, como decía, intercediendo por cada uno de nosotros. A Él le debemos la honra y la gloria, queridos hermanos. El deseo del Señor Jesucristo para nuestra iglesia es: Jesucristo estableció una única relación con cada discípulo y Él quiere hoy tener una única relación con cada uno de nosotros para el crecimiento espiritual. ¿Sí? Queridos hermanos, este es el humilde y pequeño mensaje que tenía para ustedes y les digo, los animo. Voy a estar orando por la iglesia. Agradezco la oportunidad que me dieron, bueno, para estar aquí atrás del púlpito. Yo siempre digo que es un privilegio y una responsabilidad estar aquí, ¿verdad? Estar predicando la palabra de Dios. El Señor trató con mi vida. Cuando uno prepara un mensaje, lo prepara con oración. Digo, Señor, ¿qué tiene para nosotros hoy? ¿Qué tiene para mi corazón? ¿Qué tiene para mis hermanos en esta tarde? Y ahí el Señor tocó mi corazón y traje este mensaje. Realmente es de corazón, queridos hermanos. Y nos preocupa nuestra iglesia, nos preocupa el mundo como está. Estamos expuestos, ¿verdad? El Señor viene pronto. Hay guerras, estamos como Sodoma y Gomorra, hay pecado, hay la parte, no quiero hablar de lo que es la parte sexual, lo que vemos, lo que ven nuestros ojos, y a veces pasamos y es como que nos estamos acostumbrando a las cosas del mundo y nos están afectando. Nos tiene que afectar. Tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Los animo. Disculpen, pero yo soy un poco, los hermanos me conocen, porque yo crecí en el conocimiento de la palabra después de muy grande, ¿verdad? Y a veces cuesta un poquito lo que es el mensaje, ¿verdad? Y el Espíritu del Señor me enseña. Por eso los animo. Cada uno que nosotros estudiamos la palabra estamos preocupados. Traemos la palabra del Señor con amor, traemos la palabra del Señor con temor y temblor delante de Él, por las cosas que están pasando.